Algunas historias se forjan en fuego, otras en la más profunda oscuridad de la mente, pero la de hoy nace del choque brutal entre ambas. Vamos a adentrarnos en la increíble historia de Xiao Grao. Uf, esta cita, esta cita lo es todo. Es la fractura, ¿verdad? El momento exacto en que un ser diseñado para el control absoluto de repente prueba algo que le estaba totalmente prohibido, la emoción, pero en su estado más puro y más violento. Pero claro, para entender una tormenta así, primero hay que entender la calma. Bueno, la calma aterradora que vino antes. Para llegar a Zayigral, tenemos que meternos de lleno en esa prisión perfecta de la que consiguió escapar. Y ojo, que no estamos hablando de simples monstruos salvajes. Los devoradores de mentes son otra cosa. Son arquitectos de la conquista mental, seres de una inteligencia fría, calculadora. Toda su sociedad está construida sobre la subyugación psíquica, o sea, que todo en ellos, absolutamente todo, está diseñado para el control. Es que su propia creación ya es un proceso de borrado. Fijaos bien en los pasos. Una larva parásita no es que se fusione con el huésped, no, lo consume por completo. La voluntad, los recuerdos, la identidad de esa persona, todo, absolutamente todo, es aniquilado para dar paso a una nueva pieza en el engranaje de la colmena. Es terrorífico. Y esa es la naturaleza de esa prisión de la que hablábamos. Es una sociedad sin individuos, sin emociones, sin la más mínima disidencia. Cada ser no es más que una marioneta del cerebro anciano, esa mente única que lo controla todo. Aquí, la palabra libertad ni siquiera existe, es que es un concepto imposible. Pero siempre hay un pero. En este sistema que parecía perfecto, en esta máquina de control que se creía impecable, nació un fallo, un defecto. Un ser que iba a hacer añicos una por una todas las reglas de su existencia. Y aquí está la clave de todo, la gran paradoja. Zagral es un imposible andante. Por un lado, un devorador de mentes. Por otro, un bárbaro. La tabla lo deja clarísimo. Control contra caos. Estrategia fría contra furia visceral. Es una contradicción que, en su universo, simplemente no debería poder existir. Desde el mismo momento de su nacimiento, su mente ya era una aberración. Pensad en la perfecta sinfonía telepática de la colmena. Pues bien, la mente de Zagral era una nota discordante, una vibración de puro caos. El cerebro supremo, claro, lo detectó al instante. Lo marcaron, lo vigilaron de cerca, creían que podían contenerlo. Qué equivocados estaban. Y esto nos lleva al momento clave, a un ritual que, en teoría, debía consolidar su lugar en la colmena, pero que en la práctica fue lo que lo liberó para siempre. La elección de su primera comida fue, sin duda, el mayor error que pudo cometer la colmena, porque no le dieron un prisionero cualquiera, no, le dieron un bárbaro de fuego, una mente que, incluso tras meses de cautiverio, se negaba a apagarse. Dentro de él no había miedo, que va, solo quedaba un orgullo ardiente y una rabia indomable. Y aquí viene el giro de guión. Esto no fue una simple transferencia de información. Al consumir ese cerebro, Zagral no absorbió tácticas de batalla ni recuerdos. No, absorbió la esencia pura de ese bárbaro. Fue una explosión de emoción cruda que, literalmente, reescribió su código genético, inundándolo de rabia, de venganza y sobre todo del veneno más letal para su especie, el anhelo de ser libre. Y en ese único instante, la jaula perfecta que era su mente se hizo añicos. Las consecuencias, como es de imaginar, fueron inmediatas y muy, muy violentas. El efecto fue instantáneo. La conexión con la mente colmena se cortó de raíz, como un cable. Y por primera vez en su existencia, el silencio telepático fue reemplazado por la sensación, el peso de su propia carne, el latido frenético de su propio corazón. Para un ser que solo había conocido el pensamiento colectivo, fue una revelación tan violenta como nacer de nuevo. Claro, este despertar fue una auténtica rebelión. Primero, un rugido. Un sonido físico, algo imposible para su especie. Luego, la conciencia de su propio cuerpo. Y tras semanas fingiendo sumisión, la tormenta por fin estalló. Rechazó el poder psíquico, su propia naturaleza, y con un hacha robada se enfrentó a un noble en un acto de violencia física pura. Un sacrilegio absoluto para su raza. Su ida fue el rechazo definitivo a todo lo que era. Dejó atrás la colmena en un estado de pánico psíquico que nunca antes habían conocido, y se lanzó a un abismo. Un salto literal sí, pero también figurado, hacia un futuro totalmente desconocido. Pero al otro lado de ese abismo, mal herido y completamente solo, Zagral no encontró el final. Encontró su verdadero comienzo. Su segundo nacimiento estaba a punto de empezar. Y fue aquí, encadenado por orcos rojos en una región volcánica, donde encontró una libertad de lo más inesperada.
No una nueva colmena, sino una tribu forjada en el fuego y el combate. La chamana, Krasha, no vio un monstruo, vio una tormenta esperando a ser desatada. Y fue ella quien le enseñó a canalizar toda esa furia, a convertirla en su mayor arma, el camino del berserker. Krasha lo vio clarísimo. No es un avatar, es un dios caído, uno que eligió romper su cadena. Este entrenamiento no solo le enseñó a luchar, fue mucho más allá. Borró los últimos vestigios de su herencia psíquica. Ya no era un devorador de mentes. Era algo completamente nuevo, algo forjado por él mismo. Su viaje es, en definitiva, una inversión total de lo que era. Pasó de esclavo psiónico a berserker con voluntad propia. De ser una criatura de control a ser la pura encarnación del caos. Destruyó el molde en el que lo crearon para renacer, no del pensamiento, sino de la furia más pura. Al final, toda su historia nos obliga a plantearnos algo. ¿Qué es más fuerte? ¿El destino que te imponen al nacer o el que te forjas a base de furia? La historia de Zeigral es la prueba de que una sola lección rebelde, un único grito de libertad, puede convertir a un esclavo del pensamiento en una tormenta imparable. Vamos a sumergirnos en la historia de una criatura, una que fue creada para el control total y que de repente se rebela contra su propia naturaleza. Hoy vamos a conocer la leyenda de Shag-Ral, un ser cuya historia se forjó en 3 hazañas que parecían sencillamente imposibles. No fui hecho para sentir. Devoré una llama, y la llama gritó dentro de mí. ¡Uf! ¡Qué pasada! Estas son las palabras del mismísimo Zagral. Y es que lo resumen todo, ¿verdad? El momento exacto en que todo salta por los aires. Imaginaos, un ser de pura lógica, de repente, consumido por la emoción más cruda y salvaje que podáis concebir. Y claro, aquí es donde nos explota la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un azotamentes, una criatura diseñada para el control mental absoluto, se convierte de la noche a la mañana en la personificación del caos más puro? A ver, pensemos un momento en un azotamentes normal y corriente. ¿Qué tenemos? Lógica fría, control psíquico y un único objetivo, dominarlo todo. Vale. Ahora miremos a Shag-Ral. Es justo lo contrario. Furia en estado puro, caos físico y una ansia de libertad que no se puede contener. Esa ruptura, esa traición a su propia naturaleza, es precisamente lo que lo define. Claro. Toda esa rebelión que bullía en su interior tenía que salir por algún lado, ¿no? Y vaya si salió. Su primera gran hazaña fue, ni más ni menos que un ataque frontal a un sistema de opresión, a lo grande. Si el control nace del pensamiento, entonces destruiré todo pensamiento que esclavice. Esto no es una frase bonita, ¿eh? Es su declaración de guerra, su motor. Él no quiere conquistar, no. Lo que quiere es arrasar con cualquier forma de tiranía mental. Y su objetivo tenía nombre, Zal-Ruxan. Pero ojo, que no estamos hablando de un castillo cualquiera. Imaginaos esto, una ciudad-fortaleza levantada en las fauces fosilizadas de un dios dormido. Una auténtica locura. Desde ahí, enanos y drow planeaban esclavizar mentalmente toda la antípoda oscura. O sea que lo que estaba en juego era todo. Y aquí viene lo bueno. Su propia naturaleza, su furia, se convierte en su mejor arma. Los defensores le lanzan de todo, oleadas y oleadas de ataques psíquicos, pero nada, es como intentar controlar un huracán con un susurro. Su mente es puro caos, no hay nada que agarrar, así que a base de fuerza bruta, tira abajo una torre de vigilancia y se planta delante del corazón de la ciudad, el núcleo cerebral. Y cuando lo toca, ¡boom! El caos de su mente es tan alienígena, tan incomprensible para el núcleo, que el artefacto no puede soportarlo. Se fractura y colapsa. Simplemente increíble. Y con los escombros de su victoria, ¿qué hace? Pues forjar su primera reliquia legendaria. Coge los fragmentos del núcleo y crea la lengua de Tarizun. Y esto no es un hacha normal, no, es un arma viva. Se alimenta de las almas de los caídos, susurra en el lenguaje del caos y, lo mejor de todo, devuelve cualquier hechizo de control mental a su lanzador. Un arma forjada literalmente a partir de la rebelión. Vale, esa fue la primera hazaña, una conquista hacia afuera. Pero la segunda fue una prueba interna, mucho más dura. Una prueba que nació de la traición y del aislamiento más absoluto. Un siglo en la Quiatoz. Pero mi furia nunca durmió. Es que la frase lo dice todo. Imaginaos 100 años de silencio total, una tortura diseñada específicamente para que la mente de uno se disuelva en la nada. La historia es brutal. Lo traicionan, una alianza de elfos malvados y otros de su especie, y lo encierran en el plano de la estasis. Un vacío. El fin. Pero
El plan le salió completamente al revés. En lugar de destruirlo, la prisión se convirtió en una forja. Durante casi 100 años, toda esa furia que no podía salir se volvió hacia adentro, se fue purificando, concentrando, hasta que al llegar al año 100 alcanzó una masa crítica y literalmente reventó la prisión dimensional desde dentro. Volvió, y volvió mucho más poderoso. Y como antes, de esa experiencia forja algo nuevo. Con la energía de su propia liberación, crea el crisol de ira. Unos amuletos que hacen algo increíble. Convierten el daño que recibe en más poder de ataque. Y por supuesto protegen contra el control mental. Es la lógica perfecta. Si del asalto nació un arma, de la supervivencia tenía que nacer una defensa. Y con esto llegamos a la tercera y última hazaña. Y en mi opinión, la más complicada de todas. Porque el enemigo ya no es una fortaleza o una prisión. El enemigo es él mismo, su pasado, su propia identidad. ¿Puede un monstruo vencer a su propio pasado? Esa es la pregunta del millón. Porque esta batalla ya no es de fuerza bruta. Es una guerra que se libra en la mente. Para librarla, vuelve a donde todo empezó, a su cuna, la colonia Examtez. Y allí no le espera ningún ejército, le espera algo mucho peor. Una proyección psíquica de lo que debería haber sido. El azotamente perfecto y puro. ¿Su propio fantasma? El mayor demonio es lo que fuiste. Es tremendo. Se está enfrentando a la versión de sí mismo que nunca llegó a ser, a todo aquello contra lo que se rebeló. El fantasma de su propio potencial. Pero la forma en que gana es lo que lo define para siempre. No lucha contra esa proyección, no la niega. Hace algo mucho más valiente, la abraza. Acepta su origen, su dolor, su furia, todo, como parte de lo que es ahora. Y esa aceptación total, esa integridad, es lo que destruye a la proyección. La proyección, que era un ideal de pureza, no puede existir ante una verdad tan completa. Simplemente se disuelve. Y por supuesto, de esta victoria también nace una reliquia. Con los restos de su huésped original, forja el caparazón vacío, una armadura que es el símbolo perfecto de su viaje. Le da una resistencia psíquica brutal y una habilidad llamada retribución de voluntad, que le permite absorber energía mental y devolverla. Es la manifestación física de haber conquistado su yo interior. Así que, si lo pensamos bien, toda la historia de Shaural es eso, una forja constante, un proceso de crear algo nuevo a partir de la destrucción de lo viejo. El camino se puede resumir en 3 pasos, ¿verdad? Cada uno atado a una hazaña. Primero, forja un arma para conquistar el mundo exterior. Luego, una defensa para superar la adversidad. Y por último, una armadura para conquistarse a sí mismo. Arma, defensa y armadura. Entorno, adversidad y ser. De la pura rebelión acabó naciendo una identidad única. Al final, la historia de Zaya Gral es mucho más que la de un monstruo que se rebela. Es una leyenda sobre la liberación. Y nos deja con una pregunta que va más allá de su mundo de fantasía y resuena aquí y ahora. ¿Qué jaulas necesita romper cada cual? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la leyenda de Zagral. Fijaos qué cosa más curiosa, una criatura que fue creada para el control absoluto y que termina siendo nada más y nada menos que el mayor símbolo de rebelión que se ha conocido. Es una paradoja, ¿verdad? Una que hizo temblar los cimientos mismos del infrarreal. Y todo arranca con un simple susurro, apenas unas palabras: rompe tu jaula. Pero ¿qué pasa? Que esas palabras se convierten en mucho más, se transforman en el himno, en el credo de todos los oprimidos. Una idea, fijaos, tan potente, tan contagiosa, que ni la tiranía más férrea fue capaz de silenciarla. Así que la gran pregunta que nos planteamos hoy es esa. ¿Cómo es posible cómo un monstruo, una creación diseñada para someter, acaba convirtiéndose en un concepto eterno de libertad? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Vamos a seguirle la pista a esa transformación final de Zagral, de ser visto como una aberración por los suyos, a convertirse en un eco de esperanza que perdura para siempre. Y es que el nombre de Zagral, cambió por completo de significado. Para los devoradores de mentes, claro, era una palabra maldita, el recuerdo constante de su mayor error, de su fracaso más absoluto. Pero para el resto, se convirtió en un rugido de guerra, la promesa viva de que la opresión, por muy fuerte que pareciera, no era, ni de lejos, invencible. Su historia, su leyenda, es que se extendió como la pólvora. Gnomos, Duergar, Drow, da igual. Todas las razas que vivían sometidas en la oscuridad, en las profundidades, de repente empezaron a hablar de él. Y ya no lo veían como un monstruo, ¿qué va? Lo veían como la prueba irrefutable de que esas cadenas mentales que los ataban se podían romper. Y claro,
A su alrededor se fue juntando, pues, un ejército de lo más peculiar. Los llamaban despectivamente los descerebrados libres. ¿Y qué hicieron ellos? Pues coger ese insulto y ponérselo como una medalla, con orgullo. Ojo, que no eran soldados profesionales, ni mucho menos. Eran supervivientes, gigantes, enanos, elfos oscuros, gente unida por una cosa, la rabia y una nueva esperanza. Idgral los forjó, sí, pero no para conquistar territorios, sino para algo mucho más grande, para liberar mentes. Como era de esperar, la cosa llegó a un punto de no retorno. La rebelión crecía y crecía, y los devoradores de mentes, bueno, estaban desesperados. Así que hicieron lo único que podían hacer: concentrarlo todo, absolutamente todo, para una última batalla. Un enfrentamiento final para intentar borrar del mapa esa herejía que representaba Shagral. ¿Y dónde iba a ser esta batalla? Pues en el peor sitio posible para los rebeldes, el templo del pensamiento puro, o sea, el mismísimo corazón de su imperio. El lugar donde residía el cerebro supremo, esa conciencia gigantesca que llevaba milenios, eones, tejiendo las redes de control psíquico que ahogaban a todo el infrarreal. Pero ojo, que su plan no era solo matarlo. ¿Qué va? Eso habría sido demasiado fácil, lo habría convertido en un mártir. No, el plan era mucho más retorcido. Querían llevar a cabo el ritual del devorador final. ¿Y en qué consistía eso? Pues en algo terrible: borrar su yo, su individualidad, y reabsorberlo de nuevo en la mente colmena, convertirlo en un trofeo, en un ejemplo espantoso para que a nadie, nunca más, se le ocurriera soñar con ser libre. Y aquí llegamos al momento clave de la batalla. Porque esto ya no era solo un choque de ejércitos, de espadas y magia. No, esto era un choque de ideas, de voluntades, una confrontación cara a cara entre Zagral y la personificación de ese orden tiránico. El Arconte Supremo en persona, un ser con una voz psíquica tan potente que se dice que podía doblar el acero, le hace una última oferta. Le dice algo así como: vuelve con nosotros, te perdonamos, te ofrecemos la redención, abandona esta locura. Le estaba ofreciendo volver al orden, a la colmena, dejar de luchar. Pero claro, para Shagral, esa redención no era más que la peor de las jaulas. Y la respuesta de Shagral, fue un rugido que, según cuentan, hizo temblar la propia realidad. Porque él no buscaba perdón, no se veía como un renegado. Él era la redención en sí misma, la consecuencia directa de lo que ellos habían hecho, la libertad que había nacido precisamente del fuego con el que intentaron apagarla. El Arconte, claro, desató todo su poder. Un arsenal psíquico increíble, ráfagas de energía mental, ilusiones que podían volver loco a cualquiera, campos de fuerza, de todo. ¿Y qué pasaba? Que todo se hacía añicos contra un muro invisible de pura rabia. Y ahí está la gran paradoja de Shagral. Su furia no era su punto débil, era su mayor defensa. Un caos tan salvaje, tan puro, que ningún tipo de orden podía siquiera rozar. Y entonces, con un último golpe, un golpe devastador con su hacha, la famosa lengua de Zarizdun, no solo destrozó al Arconte, sino que rompió la conexión, el nexo que lo unía a todo. El cerebro supremo lanzó un último grito de agonía, un chillido telepático que resonó por todo el plano, y se vino abajo, se desintegró. Y en ese preciso instante, ¡puf!, se acabó. La red de control que había mantenido ahogado al infrarreal durante siglos simplemente se desvaneció. Millones de mentes de un montón de razas diferentes quedaron libres de golpe. Se hizo un silencio, pero no un silencio de miedo, un silencio de libertad, algo que no se había sentido en eones. Pero claro, la historia no podía acabar tan bien. Una victoria así, tan violenta, contra una forma de control tan absoluta, tenía que tener consecuencias. Y las tuvo. Unas consecuencias inesperadas y a una escala cósmica, porque al destruir ese orden, despertaron algo mucho más antiguo y poderoso. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando una jaula tan enorme, tan fundamental, se rompe de una forma tan brutal? Pues que la destrucción del cerebro supremo dejó un vacío de poder inmenso, y ya se sabe que la naturaleza del cosmos odia los vacíos. De esas ruinas, de ese vacío, surgió algo llamado el pensamiento primordial. Y ojo, que esto no es un villano al uso, no es malo en el sentido que entendemos, es una fuerza de la naturaleza, como la gravedad, una ley fundamental del universo. Pensemos en ello como una especie de sistema inmunitario cósmico que al detectar el caos, reacciona. ¿Y cómo? Pues intentando restablecer el orden a toda costa. Y para esta fuerza, el caos tiene un nombre: libre albedrío. Y aquí sus seguidores, los descerebrados libres, no podían hacer absolutamente nada. Esto no era un enemigo que se pudiera golpear con un hacha o una espada. Era un concepto. Y Shagral se dio cuenta al instante.
Él, que era la anomalía, la encarnación misma del caos, era el único que podía plantarle cara al orden absoluto. Lo que vino después es difícil de describir. No fue una pelea física, fue una guerra de conceptos. Las leyendas apenas se atreven a susurrar sobre un enfrentamiento que desgarró el propio tejido de la realidad. Y en el clímax, Zagral, en un último estallido de furia pura, desató una explosión final. Consiguió herir al pensamiento primordial, sí, pero el precio fue total. Simplemente se desvaneció, absorbido por ese mismo caos que él representaba. Y con esto, la historia de Zagral, la criatura, termina, pero empieza otra cosa. Su destino físico desaparece, pero su legado se vuelve eterno. Zagral como individuo ya no está, pero lo que él creó con ese último sacrificio, eso sí que es inmortal. Lo único tangible que quedó de él, la única prueba física, fue su hacha. La lengua de Taris Dun. Allí, clavada en medio de las ruinas. No como una lápida, no, como un faro. Un recordatorio constante para cualquiera que la viera de que resistir es posible. Al final, Zagral trascendió. Dejó de ser una persona, un ser de carne y hueso y se convirtió en algo mucho más grande, en una idea. La idea de que ninguna jaula, por muy fuerte que sea, dura para siempre. La pequeña chispa de rebelión que puede encenderse en la mente de cualquier persona que esté siendo oprimida. Así que su final no fue realmente una muerte, fue una transformación. Se convirtió en una promesa. La promesa de que mientras en el mundo haya opresión, siempre existirá la posibilidad de que se levante una tormenta para derribarla. Y así, las crónicas nos dejan con esa pregunta en el aire. Algo como Zagral, una idea tan pura de libertad nacida de la rabia, ¿puede desaparecer de verdad? O quizás, simplemente espera, como un eco latente en la mente de la próxima persona que oiga ese susurro y decida por fin romper su jaula.